Y acá, digamos, solamente he querido tomar los valores que forman parte de lo que es un plan estratégico, ¿no? Esos son los valores que tiene la universidad y que también los hacemos nuestros en la Facultad de Medicina. Excelencia, brindamos servicios de calidad orientados a superar las expectativas de los estudiantes y la sociedad. Innovación, tenemos capacidad creativa para generar conocimientos y servicios que respondan a las necesidades y continuos cambios del entorno. Humanismo, ejercemos y transmitimos un accionar y responsabilidad social, ética. Nuestra conducta es honesta, justa y de respeto mutuo. Compromiso, asumimos nuestras tareas con entrega, responsabilidad, trabajo en equipo y proactividad. Y eficiencia, obtenemos los resultados deseados con una etapa productiva. Entonces, esto les he querido mostrar que son los valores que se encuentran siempre en un plan operativo y que nosotros lo vamos a ver cuando estemos en la segunda unidad. Y ustedes verán con esta imagen que ustedes han venido trabajando primeramente con microscopios, con histología, con patología, después han venido trabajando en cirugía experimental, después ya han ido, digamos, a los hospitales para ver la parte de los cursos clínicos quirúrgicos y definitivamente entran a este 11º semestre donde se dan ya con el curso de gerencia en salud que no tienen nada que esté vinculado a lo que han estado viendo y que es completamente diferente, ¿no? Entonces, lo que ustedes han estado acostumbrados a ver. Y esta imagen nos hace pensar un poquito de que en esta gerencia en salud, definitivamente no es una persona la que gestiona, la que gerencia, la que administra, sino son varias personas y desde ya ahí ya podemos hablar de lo que es el trabajo en equipo para una buena gerencia. ¿Y cómo podríamos definir gerencia en salud? Dice que la gerencia en salud es una de las áreas más importantes de todo centro hospitalario o de cuidado de salud, pues es la cabeza desde donde se lidera y organiza las prestaciones de servicios de salud. Entonces, hemos hablado también y les he mencionado lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Que no ha habido una buena gerencia o una buena gestión, como también se le llama ahora, y que eso ha conducido a cometer algunos errores. Decimos que la gerencia en salud puede ser entendida como una disciplina mediante la que se lideran y dirigen organizaciones que prestan servicios de salud. Y acá tendríamos que decir que esas organizaciones que prestan servicios de salud pueden ser de dos tipos. Pueden ser públicas o pueden ser privadas. Ahí lo dejo para que ustedes puedan comenzar a familiarizarse con todos estos términos que los vamos a estar viendo de manera muy seguida. Y comenzamos con la primera unidad temática, que se ha denominado Introducción a la Gerencia en Salud y Marco Normativo. Y entonces vamos a ver qué logros esperamos obtener y nosotros como docentes y ustedes como alumnos con esta primera unidad temática. Dice, un primer logro reconoce los elementos de la gerencia en los servicios de salud. Un segundo logro comprende el ámbito social, económico, político y normativo en el cual se gerencian los servicios de salud y las actividades de salud. Y esta unidad temática consta de 3 semanas. Decimos 3 semanas. Mis clases lunes y miércoles, las del doctor Lama, martes y jueves. En la primera semana, o sea, este lunes y miércoles, nosotros vamos a hablar sobre administración en general y sus conceptos básicos. En la segunda semana, mencionaremos sobre los sistemas de salud, definiremos qué son los sistemas de salud, cuál es la importancia de los sistemas de salud. Y en la tercera semana se verá la parte del marco normativo. El marco normativo que es sumamente importante cuando uno gestiona. Y cuando yo he dado inicio al curso, yo les he mencionado, por ejemplo, este decreto supremo, cambia lo del Serum, ¿no?
les he mencionado también una resolución ministerial. Entonces, definitivamente, todas las organizaciones tienen que tener un marco normativo que puede ser un marco normativo interno. Y así voy a mencionar, por ejemplo, nuestra universidad. Nosotros nos regimos por qué cosa. Nos regimos por el estatuto de la universidad, nos regimos por los diferentes reglamentos que tenemos. Pero también tenemos que considerar lo que está afuera. Por ejemplo, este cambio que ha habido para el SERUM, que esto es del Ministerio de Salud. Esto va no solamente para los establecimientos del Ministerio de Salud, sino también va para los establecimientos de salud y para los establecimientos de las Fuerzas Armadas y policiales. Dentro del contenido que vamos a ver en esta primera semana, que son los conceptos básicos de administración, vamos a hablar qué es una organización, su concepto, su cultura, el clima organizacional. Vamos a ver qué son los gerentes, para qué sirven, qué cosa es lo que hacen. Y el próximo miércoles hablaremos de los antecedentes históricos de la administración. Y finalmente, vamos a hacer, digamos, una síntesis de todo el proceso administrativo. ¿De qué consta el proceso administrativo? De, primeramente, planificar, organizar, dirigir y controlar, que va a ser motivo de la segunda unidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? Gómez, Gómez Miranda, ¿alguna pregunta? Calvet, ¿alguna pregunta? Oviedo. Entonces, comenzamos primeramente, ¿qué cosa es lo que tenemos que gestionar? Nosotros decimos gestionamos organizaciones de salud, pero primeramente tenemos que definir qué cosa es una organización. Y decimos que la organización es la estructura administrativa creada para lograr metas u objetivos por medio de la gestión de recurso humano. Decimos, es estructura administrativa creada para lograr metas y objetivos por medio de la gestión de recurso humano. Y definitivamente tendríamos que decir que una organización, ¿cuál es su finalidad? Son lograr metas y lograr objetivos. Más adelante vamos a poder definir y vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que es meta y lo que es objetivo. También definimos la organización como un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Entonces, primer concepto que ustedes no pueden olvidar. Una organización tiene que llegar a cumplir metas y objetivos. Es lo primero que se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que existan organizaciones, pueden ser de salud, pueden ser de trabajo, pueden ser de metales pesados, pueden ser de contaminación ambiental. Entonces tenemos una serie de organizaciones. Esto para mostrarles, digamos, un establecimiento de salud de alta complejidad, como es el Hospital del Niño de San Borja. Y miren, la diferencia, este es un establecimiento de salud de alta complejidad. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos un puesto de salud, que es un establecimiento digamos, de más baja complejidad, que es lo que les digo que ustedes van a poder gerenciar cuando hagan su serum. Vamos a decir que este puesto de salud podría ser con médico o podría ser sin médico. Ahí queda, porque eso lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos de categorización de los establecimientos de salud. ¿Qué otra cosa podemos mencionar en cuanto a las organizaciones? Dice que son estas estructuras administrativas, sistemas administrativos, creados para lograr metas o objetivos por medio de la gestión de recurso humano y con el apoyo de las propias personas. O sea, son organizaciones
Son estructuras administrativas, sistemas administrativos creados para lograr metas o objetivos. ¿Mediante qué cosa? Mediante la gestión. Entonces, imagínense por qué la importancia de nuestro curso. También podemos definir las organizaciones como un grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. Dice que esas organizaciones están compuestas por sistemas de interrelaciones que cumplen funciones especializadas. Decimos organizaciones de salud, organizaciones educativas, organizaciones de medio ambiente, ¿no? Entonces, que cumplen funciones especializadas. Eso es lo que quiere decir cuando decimos que tienen funciones especializadas. En organización también cabe destacar que una organización solo puede existir cuando hay personas que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. Entonces, acá hay dos términos que tenemos que ver. Si estas personas que conforman la organización no se comunican, no coordinan, entonces, ¿de qué organización estamos hablando? Tendríamos que decir que solamente hay personas que trabajan independientemente. ¿Y por qué tienen que, digamos, trabajar de esta manera? Porque de esa manera van a poder lograr su misión. Decimos también que las organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento de su propósito. Y hace un momento mencionábamos y decíamos que todo se rige por una normatividad, que la normatividad puede ser interna de la propia organización, de ese propio establecimiento, puede ser externa que venga del Ministerio de Salud, podría venir también del Ministerio de Educación, ¿sí? Una definición más completa de organización es aquella que dice que la organización es un conjunto de elementos compuestos principalmente por personas que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, en forma coordinada, ordenada y regulada, deben estar por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. Entonces, miren lo importante que decimos. La organización es el grupo de personas, pero esas personas no están así nomás aisladamente, sino están bajo una estructura ya diseñada. Vamos a mencionar, en un hospital tenemos un director general o un gerente general, tenemos el gerente médico, tenemos el gerente administrativo, tenemos los directores de los diferentes departamentos, los directores de servicios, ¿no? Y luego ya tenemos la parte operativa. Entonces, estamos hablando que forman parte de esa estructura que yo les acabo de poner como ejemplo en un hospital. Fuera de recurso humano, que actualmente ya no debemos mencionar como recurso humano, sino denominarlo talento humano, también tenemos otro tipo de recursos que influyen en la organización. ¿Qué recursos son ellos? Los recursos financieros, los recursos físicos, los recursos de información y otros, que de forma coordinada y ordenada están regulados por normas y logran determinados fines que pueden ser de lucro o sin fines de lucro. Hasta acá, alguna pregunta sobre organización? ¿Alguna pregunta sobre organización? Todo claro, doctor. Zapata, ¿alguna pregunta? Presente, doctora. No, está claro. Quispe, dice que las características de la organización son personas, ya hemos hablado que son personas que tienen que trabajar coordinadamente, que tienen una estructura, lo que yo les acabo de mencionar como ejemplo, digamos, en las organizaciones de los hospitales, y que tienen un propósito definido.
Y entonces tendríamos que mencionar, nosotros estamos llevando el curso de gestión para, digamos, gestionar organizaciones de salud que tienen un propósito definido. ¿Y cuál creen ustedes que podría ser el propósito definido de estas organizaciones de salud? Quispe Palacios, Miranda Guillén, Medina. Entonces tendríamos que decir que el propósito definido de las organizaciones de salud es trabajar, gestionar para lograr la salud de la población. Dentro de las características de una organización podemos considerar lo siguiente. Decimos que en las organizaciones se presentan tres interacciones básicas. La interacción entre las personas, que ya hemos mencionado que tienen que trabajar coordinadamente. La interacción entre las personas y la organización. Y finalmente, la interorganización, o perdón, la interacción de la organización con el medio ambiente. Y entonces tendríamos que decir a qué llamamos medio ambiente. Pero para eso, primeramente, que tendríamos que decir que la organización no es una isla, una organización no es una isla, se tiene que relacionar con su medio ambiente. Un ejemplo bastante fácil se los podría poner que esas organizaciones de salud se tienen que relacionar con quién, se tienen que relacionar con organizaciones educativas. Y como ejemplo de una organización educativa, podríamos mencionar nuestra universidad, la Universidad Ricardo Palma, nuestra Facultad de Medicina, que se relaciona íntimamente con los hospitales, porque son los hospitales que nos dan los campos clínicos para que ustedes puedan acceder tanto en el pregrado como en las clases de pregrado, como también en el internado médico. Por lo tanto, sintetizando decimos, organización, personas que están en una estructura conformada o deliberada y que tienen un propósito definido. Creo que con eso queda claro la característica de la organización, constituido por personas con un propósito definido y con una estructura deliberada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Quispe? Miranda Guillén, ¿alguna pregunta? Medina, ¿alguna pregunta? Fuera de los nombres de las personas a las que he llamado, si ustedes del grupo tuvieran alguna pregunta que hacer hasta acá, Todo claro, doctora. seguimos. Decimos que toda organización tiene un propósito definido. ¿Cuál es nuestro propósito? La salud de la población, que se expresa en términos de metas y objetivos que la organización espera alcanzar. Y acá tenemos dos palabras que tenemos que definir. Dice que se expresa en términos de metas y objetivos. Entonces, ¿qué es un objetivo? ¿Alguno de ustedes me podría contestar? ¿Qué es un objetivo? Podríamos decir que dentro de uno de los objetivos podría ser prevenir los efectos de la radiación solar. Es un objetivo. Pero si nosotros decimos reducir los efectos de la radiación solar en personas adultas mayores, estamos hablando de una meta. Si nosotros decimos vamos a disminuir el índice de pacientes con tuberculosis drogoresistentes, es un objetivo. Pero si decimos vamos a disminuir
digamos, los efectos en los pacientes tuberculosos multidrogoresistentes en los próximos 5 años, estamos hablando de una meta. Entonces, con este ejemplo que yo he dado, ¿alguno de ustedes me podría decir qué cosa es lo que considera como diferencia entre lo que es meta y lo que es objetivo? La meta, doctora, tiene un tiempo de propósito, a diferencia del objetivo. La meta es cuantitativa y el objetivo es cualitativo. Disminuir, digamos, los efectos de que habíamos dicho de la radiación solar. Por efecto, porque falta la capa de ozono. Es un objetivo. Pero si decimos disminuir los efectos de la radiación solar en personas mayores de 60 años, estamos hablando de una meta. Si decimos disminuir estos efectos de la radiación solar en los próximos 5 años, estamos hablando de meta. Por lo tanto, decimos objetivo, ¿cuál es cualitativo? Y la meta es cuantitativa. No sé si quedó claro o alguno de ustedes pudieran poner otro ejemplo. ¿Quedó claro? Sí, doctora, todo quedó claro. Hay una compañera que está en la sala de espera porque se fue del Zoom sin querer. Se le fue la señal. Ya, creo que ahí están entrando, ya entraron todos. Sí, seguimos. Después decimos que las organizaciones están formadas por personas para realizar el trabajo que permita a la organización alcanzar metas y objetivos. Ya hemos dicho que esa es la razón de ser de las organizaciones y que esas organizaciones tienen su estructura propia mediante la cual los miembros de la organización realizan su trabajo. Objetivo, creo que lo hemos definido con un ejemplo, pero vamos a ver cuál es la definición. Dice que los objetivos son propósitos hacia dónde se dirige la organización. Y como ejemplo de objetivos en las diferentes organizaciones son ejemplos, tenemos obtener utilidades que son propios de las organizaciones con fines de lucro, proporcionar productos o servicios, puede ser una organización de salud que está trabajando con telemedicina, mostrar una buena imagen, brindar productos o servicios de calidad, proporcionar buena percepción del cliente, tener buen clima laboral o organizacional, desarrollar una buena cultura organizacional, ser competitivos en el mercado, mantener la organización a la cabeza de los competidores. Si nosotros decimos que esperamos que en los próximos años nuestra Universidad Ricardo Palma esté entre las 5 universidades privadas acá en el Perú. Entonces, dice, mantener la organización a la cabeza sería un ejemplo de este objetivo que dice mantener a la organización a la cabeza de los competidores. Hasta acá no tenemos ningún problema, todo queda claro, ¿sí? Sí, doctora, todo claro. Clasificación de las organizaciones. Y entonces, antes de ver esta clasificación de las organizaciones, tenemos que señalar algo puntualmente. Dice, la forma que se organizan las empresas es estudiada por una ciencia administrativa. Una ciencia administrativa que se denomina administración, que estudia la forma en que se gestionan los recursos y los procesos. Entonces, acá, ¿qué tenemos de nuevo? Dice, una forma en que se organizan las empresas por una ciencia administrativa denominada administración. Y acá ya tendríamos que comenzar a ver, yo he estado mencionando dos términos, gerencia y gestión.
Y ahora tenemos administración. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que lo primero con lo cual se comenzó a trabajar era con el tema de administración. También se decía son administradores, ya sean de empresas públicas, de empresas privadas, de empresas educativas, de empresas de salud. Después ya no se habla de administración ahora, se habla de gerencia. Y entonces, ¿qué decimos? Hablamos de los gerentes. Pero ya posteriormente hablamos de gestión. Y entonces ya no hablamos tampoco de gerentes, sino tenemos que hablar de gestores. Decimos que esta administración o esta gerencia o esta gestión es considerada como la base del funcionamiento de una empresa. Por lo tanto, la clasificación de las organizaciones puede ser por lo siguiente. Primeramente, por su localización. Puede ser una organización local, ¿sí? Un puesto de salud. Puede ser regional, el hospital, vamos a decir, de Lambayeque. Puede ser nacional, podemos hablar también como organización el Ministerio de Salud. O puede ser internacional, y acá podríamos mencionar a a la Organización Panamericana de la Salud. ¿De qué otra forma se clasifican estas organizaciones? Por su propiedad. Pueden ser privadas como pueden ser públicas. Pública tenemos, ejemplo, el Hospital 2 de Mayo. Privada, vamos a decir, la clínica, ¿qué clínica no se me viene a la mente? La clínica TESA es, es una organización de salud, pero de acuerdo a su propiedad, es una organización privada. Por su tamaño, las organizaciones pueden ser pequeñas, pueden ser medianas o pueden ser grandes. Y por su finalidad, se dividen en dos tipos de organizaciones: organizaciones con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro. ¿Quedó claro entonces esta clasificación de organizaciones por su localización, por su propiedad, por su tamaño y por su finalidad? También tenemos que mencionar, así como hemos definido qué es organización, ahorita hemos visto su clasificación, tenemos que mencionar que la organización podemos considerarla dentro de un enfoque de lo que es un sistema. Pero para considerar a la organización como en un enfoque de sistema, primeramente tendríamos que comenzar a definir qué es un sistema. Y diremos que un sistema es un todo organizado que está compuesto de dos o más partes que están interrelacionadas e interdependientes, que se denominan componentes o subsistemas y que están delineados por límites identificables que los separan del suprasistema ambiental. Entonces, es un sistema organizado, ¿no? Y también nos dice que hay un sistema ambiental, o sea, ya nos dice, tenemos los sistemas que serían sistemas internos, sistemas propios, pero también tenemos los sistemas ambientales donde están otras organizaciones. Ese sistema tiene lo que se denominan partes, que pueden llamarse partes, que pueden denominarse también elementos, pueden denominarse componentes o pueden denominarse subsistemas. Por lo tanto, la organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Ustedes saben que esa es la finalidad, es la razón de ser de la organización. Dice también que estos sistemas pueden a su vez estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. Y decimos que una organización es un grupo social formado por personas. Pero acá ya comenzamos a ver esas personas que tienen. Tienen tareas, tienen funciones, que interactúan en el marco de una estructura para cumplir con sus objetivos. Entonces decimos que la finalidad, los objetivos de una organización de salud es lograr la salud de la población. Entonces ese es el objetivo principal. Pero para eso tenemos que tener personas que trabajen en eso
Y cada una de las personas tienen asignadas funciones y tienen asignadas tareas. Y acá tenemos, de forma muy simple, la organización con sus sistemas. Puede haber en la organización un subsistema técnico que tiene que ver con los conocimientos. Puede haber un subsistema estructural que formaliza la división en funciones y tareas. Puede haber un subsistema que organiza, digamos, un subsistema administrativo que tiene que ver con fijar los objetivos, con manejar recursos, con desarrollar planes y con desarrollar estrategias. Y puede haber un subsistema psicosocial que identifica la conducta individual y grupal. Entonces tenemos un sistema técnico, estructural, administrativo y psicosocial. Esta es la forma bastante simple y creo que en la siguiente vamos a ver que está un poco más complicado. Y acá sí tienen lo que habíamos mencionado. Este es un sistema, todo lo que está en amarillo y celeste es un sistema. Pero acá tienen todo lo que está en rojo, sería ya el subsistema ambiental, o sea, la parte externa de la organización. Si acá estamos hablando en lo que está en amarillo y en azul y en celeste, de un sistema interno, podemos estar hablando de un hospital, tenemos un subsistema ambiental que tiene que ver con otras organizaciones de salud, que tiene que ver con organizaciones también educativas, ¿no? Para no complicarnos mucho. Y acá tenemos que está un poco definido, digamos, qué contienen o qué son estos subsistemas. Tenemos un sistema administrativo, fija objetivos, planifica, integra, organiza, instrumenta y controla. Tenemos un sistema técnico que tiene que ver con los conocimientos, tiene que ver con las instalaciones, tiene que ver con los equipos. Tenemos un subsistema estructural que tiene que ver con el flujo de trabajo, con grupos de trabajo, con autoridades, con flujo de información, con procedimientos y con reglas. Tenemos un sistema psicosocial que ve la parte de recursos humanos, tiene que ver estos recursos humanos con actitudes de estos recursos humanos o talento humano, que son percepciones, motivación, dinámica de grupo, liderazgo, comunicación, relaciones interpersonales. Y tiene que ver con un subsistema de objetivos y valores que tendrá que ver con la cultura, la filosofía, los objetivos generales, los objetivos de grupo y los objetivos individuales. ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro de esta lámina? ¿Algo que no esté claro de esta lámina Zapata? Está claro, doctora. El conjunto de sus sistemas serían sistemas de función. Ya. Y hablamos también que hemos definido la organización como un sistema. Y decimos también que la organización tenemos que considerarlo como un sistema abierto. Entonces, quiere decir que si hay un sistema abierto, habrá un sistema cerrado que yo les diría que ya no existe. Y de esta manera vamos a definir lo que es un sistema abierto. Dice que estos sistemas son aquellos que se ven influenciados por su entorno o interactúan con él. O sea, ese es un sistema, digamos, abierto que interactúa con el sistema ambiental, o sea, el medio ambiente. Y acá tenemos que vamos a definir lo que es ese ambiente externo o sistema ambiental. Dice que ese es ambiente externo, que se denomina también entorno. Permiten un ratito admitir a los que están ahí. Ya. Dice que, ¿cómo se llama? Vamos a definir lo que se dice de un entorno o un ambiente externo. Dice, se refiere a los factores y fuerzas de fuera de la organización que afectan su desempeño. Del medio externo, la organización del medio externo, o sea, de ese ambiente externo,
La organización busca su crecimiento y desarrollo y obtiene los recursos para su subsistema. El ambiente interno, ya hemos dicho lo que está dentro. En el ambiente externo tenemos componentes y esos componentes son un entorno específico, un entorno general y vamos a ver cada uno de ellos. Así, por ejemplo, hablamos del entorno específico que incluye fuerzas externas que afectan directamente las decisiones y acciones de los gerentes y tiene importancia para el logro de los objetivos. ¿Quiénes están considerados acá en este entorno específico? Los clientes, para nosotros son nuestros pacientes, los proveedores. Los proveedores son, por ejemplo, los que construyen, los que nos equipan y también podemos hablar que son aquellos que nos dan los recursos humanos. Entonces, las universidades, las facultades de medicina, facultades de ciencias de la salud, podemos considerarlas como qué cosa, como un componente de proveedores. Tenemos los competidores. Compite el Hospital 2 de Mayo con el Hospital Loaiza, con el Hospital Casimiro Ulloa. Y tenemos grupos de interés. Dentro del ambiente externo, hablamos del entorno general. Y dice que el entorno general incluye fuerzas externas que afectan indirectamente a la organización. ¿Y qué fuerzas externas son? Son condiciones económicas, son condiciones políticas, son condiciones socioculturales, son condiciones demográficas, condiciones tecnológicas y condiciones globales. Y a lo largo de la asignatura nosotros vamos a ir viendo lo que estamos definiendo acá como este entorno general que está dado por lo que hemos denominado condiciones, cómo esto va a afectar, ¿sí? Dentro de elementos de acción directa, tenemos grupos de interés internos, que son los empleados y son los accionistas, grupos de interés externo, que son los empleados, los competidores y los grupos de interés especial. Y tenemos también elementos de acción indirecta, que podrían ser las variables tecnológicas, las variables demográficas, las variables económicas, las políticas y las socioculturales. Y entonces, ¿por qué es importante ver todo esto? Porque decimos que la organización es un elemento abierto, por lo tanto necesita de entradas, de insumos. ¿Para qué cosa? Entran entradas, insumos que lo vamos a ver un poquito más desarrollado en otra lámina para que se lleve a cabo un proceso. Ese proceso, ¿qué cosa es? Para tratar de curar o de mejorar al paciente. Y tenemos la salida o producto. Y toda organización siempre tiene la retroalimentación. Iniciamos en un punto, damos toda la vuelta a esa organización y terminamos retroalimentando. Y acá, decíamos ya de forma más, eh, quizá más amplia, podemos ver qué cosa es lo que habíamos dicho, que tenemos entradas, recursos. Tenemos recursos humanos, recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos financieros y recursos de la información. Información definitivamente es un recurso que ya lo menciono, que es sumamente importante. Todos estos recursos en la entrada. ¿Para qué cosa? Para que haya un proceso de transformación con la influencia de estos recursos en nuestro paciente. Y tenemos como producto de este proceso de transformación bienes y servicios. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Paciente curado, paciente aliviado. Y todo esto después viene el feedback o la retroalimentación y nuevamente cerramos el círculo del cual habíamos hablado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y acá vemos lo siguiente. Christopher Castillo, ¿alguna pregunta antes de avanzar? No, doctora, todo claro. Dice que las organizaciones están cambiando.
porque el mundo a su alrededor está cambiando debido a que hay una serie de transformaciones. Transformaciones sociales, podemos considerar las que nosotros estamos viendo en nuestro país, transformaciones económicas, transformaciones globales y transformaciones tecnológicas. Como un ejemplo de las transformaciones tecnológicas teníamos el uso de las, podemos decir, de videoconferencias, ¿sí? Por lo tanto, si decimos que la organización está cambiando por transformaciones, tendríamos que decir que cómo está cambiando el concepto de organización, cómo influye para que cambie el concepto de organización. Dice que hace que las organizaciones actuales sean abiertas. Ya no se puede concebir una organización cerrada, sino prácticamente sería una isla, incluso no podría recibir recursos del exterior. Que sean flexibles, que rápido podamos manejar y podamos cambiar. Les voy a poner un ejemplo de que una organización flexible. Antes de la pandemia, ustedes saben que trabajábamos todo de manera presencial. Viene la pandemia y tenemos que comenzar a trabajar con algo que nunca habíamos trabajado, que es la parte denominada virtualidad. ¿Sí? Y ahora ya manejamos las dos cosas, la parte presencial y la parte virtual. La otra cosa que las organizaciones tienen que ser sensibles a los cambios, lo que acabo de mencionar también para el ejemplo de flexibles. Y definitivamente, toda organización tiene que estar orientada al cliente. Entonces, podríamos poner como ejemplo, la universidad está orientada al cliente. ¿Quiénes son los clientes de las universidades? Zavala, Diana Egas, Buenas tardes, doctora. Ninguna duda. perdona. Ninguna duda, doctora. Ah, yo no he preguntado de dudas, sino he hablado que cuáles serían nuestros clientes de las universidades, Los estudiantes, doctora. los estudiantes. Así es. Por lo tanto, hay un concepto moderno que es la organización nueva. Y en este concepto dice, antiguamente se pensaba que las organizaciones eran más desarrolladas mientras más y mejores profesionales tenía. Y acá les voy a contar una anécdota y cómo en los años 90, los años 80, comienzos de los 90, cómo se catalogaba a los hospitales, ¿no? Entonces se catalogaba a los hospitales en grandes, medianos y pequeños. Grandes que tuvieran mayor número de camas, medianos, regular número de camas y pequeñas, pocas camas. Pero dice que actualmente se da mayor importancia a la conducción de las organizaciones. Y en esto de decir la conducción de las organizaciones, entonces, nuevamente nos hace ver la importancia que tiene que ustedes lleven este curso de gerencia. También se da importancia al uso eficiente de los recursos, se da importancia a la adecuada y oportuna toma de decisiones y sistemas de información. Y acá me voy a detener un poquito para decirles que esta parte de información es sumamente importante, porque si no tenemos información, nosotros no podemos tomar decisiones. Pero más adelante le voy a decir que si bien es cierto, el sistema de información es sumamente importante, también ese sistema de información tiene que tener características propias. Por lo tanto, ¿cómo se conciben actualmente a las organizaciones nuevas? Una dinámica sensible a los cambios, que sean flexibles y abiertas, que estén enfocadas en competencias, que haya trabajo en equipo, ya son empleos temporales. Entonces, en mi época,
¿Qué cosa es lo que uno más pretendía como médico? Que lo puedan contratar y nombrar en un hospital. Una vez que ya estaba nombrado, pues ese médico se quedaba 25 o 30 años hasta que se jubilaba. Era bueno, sí, era bueno para la persona porque le daba seguridad, pero en realidad era bueno para, digamos, para los pacientes. Yo diría que no, porque ni siquiera se preocupaba de capacitarse. Decimos, ahora ya los empleos son temporales, los empleados participan en las decisiones, se trabaja en días hábiles sin horarios fijos, hay relaciones laterales y en redes, hay un trabajo en cualquier parte y en cualquier momento, están orientadas al cliente y son importantes los sistemas de información y hay trabajos que no son presenciales. Si ustedes están viendo, por ejemplo, en este momento nosotros qué cosa estamos dictando una clase virtual, más no una clase presencial. Y diríamos, por eso deja de ser diferente, no deja de ser diferente. La otra cosa, esto, y no solamente, digamos, estos trabajos que no son presenciales, son internos, o sea, digamos, son de la misma región, del mismo país, uno puede estar trabajando también con otros países. Tenemos también otro término que ya no es organización nueva, sino las características de las organizaciones exitosas. Y dentro de esas características de las organizaciones exitosas, decimos que son exitosas aquellas que alcanzan sus metas. Ya habíamos hablado que la finalidad de una organización son alcanzar metas y objetivos y que adoptan otras nuevas formas de trabajo. Decimos donde la información es fundamental, ya lo hemos comentado, que trabajan en forma globalizada. ¿Y qué es eso de forma globalizada? Si hablamos de globalización, es, digamos, no tener fronteras, ¿no? Entonces, podemos estar acá en el Perú y podemos estar trabajando algún tema con Estados Unidos o viceversa. ¿Qué otras formas de trabajo? Mayor participación en la toma de decisiones. O sea, la toma de decisiones no es vertical desde arriba, sino que prácticamente está orientado a tomar esas decisiones en conjunto. Que están orientadas esas organizaciones exitosas al usuario y que motivan y hacen participar a su personal y tienden a ser organizaciones planas. Lo dejamos este término de organizaciones planas con solamente decirles que no tienen muchos gerentes. Lo vamos a ver posiblemente el día miércoles. Luego tenemos que ver que tenemos dos tipos de organizaciones, una organización formal y una organización informal. Así, digamos, de manera sintética, podemos decir que la organización formal es aquella que se ve en esa estructura. Entonces decimos, por ejemplo, un jefe de departamento de cirugía. Está en la estructura organizativa. El, el director del departamento académico en las facultades, en las diferentes facultades. Está en el organigrama. Dice, la organización formal es un número de personas que intentan conseguir un objetivo común mediante la división de las funciones y a través de una jerarquización de la autoridad y de la responsabilidad. Y tenemos la organización informal, que es aquella que no está en la estructura de la organización. Dice, surgen espontáneamente cuando varias personas tienen intereses comunes y concuerdan para alcanzar metas comunes. Y les pongo el ejemplo del cuerpo médico en un hospital. El cuerpo médico no está en un organigrama, no está concebido en un organigrama. Por lo tanto, es una organización informal. Dentro de los recursos que necesita la organización o los recursos con los cuales cuenta una organización, ya lo hemos mencionado también, están los recursos humanos, los recursos físicos y materiales, los financieros y los recursos tecnológicos. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro.
tenemos dos temas que tocar, lo que es cultura organizacional y clima organizacional. Definimos la cultura como el conjunto de valores, de principios, de conductas, de normas, de actitudes, de creencias, de formas de hacer las cosas que influyen en la forma que actúan los miembros de una organización. La cultura organizacional generalmente la imprime el gerente, ¿sí? Y esta cultura organizacional influye en los valores organizacionales, como el concepto de qué es mejor o bueno para la organización, en el clima organizacional y en el estilo gerencial. La cultura organizacional cumple varias funciones. Transmite un sentimiento de identidad a los miembros de la organización, facilita el compromiso con algo mayor que yo mismo, refuerza la estabilidad del sistema social y ofrece premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones. Por lo tanto, la cultura es el ambiente que el gerente crea para sus empleados y clientes. Definitivamente, cada gerente va imprimiendo algo diferente que el otro gerente, porque las formas de gerenciar son completamente y deben ser completamente diferentes. Decimos también que todas las organizaciones tienen una cultura, pero no todas las culturas influyen en el comportamiento y acciones de los empleados. Por lo tanto, las decisiones de los gerentes se ven afectados por la cultura organizacional. Tenemos culturas fuertes y culturas débiles. Eh, Cuando hablamos de una cultura fuerte, cuando esos valores, esos temas, esas premisas, esos conceptos están fuertemente arraigados. Y cuando están fuertemente arraigados, sobre todo, o sea que son culturas fuertes, cuando tienen más antigüedad que las débiles, que son generalmente de poca antigüedad. Y acá tenemos para diferenciar cultura fuerte, valores ampliamente compartidos. Cultura débil, valores limitados a unas cuantas personas. Cultura fuerte, la cultura comunica mensajes sobre lo que es importante. Las débiles, la cultura envía mensajes contradictorios sobre lo que es importante. Las fuertes, los empleados se identifican totalmente con la cultura. En las débiles, los empleados se identifican poco con la cultura. En las fuertes existe una fuerte conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Y en las débiles existe muy poca conexión entre los valores compartidos y el comportamiento. Por lo tanto, dice que el hecho de que la cultura sea fuerte o débil depende del tamaño de la organización. Mientras más grandes son las organizaciones, las culturas son más débiles. Depende del tiempo de operación de la organización. Si es antiguo, la cultura va a ser más fuerte. De la magnitud de rotación de los empleados, de la magnitud de rotación del talento humano. Si hay una frecuente rotación, por lo tanto, eso va a debilitar la cultura. Y también de la intensidad con la cual se estableció esta cultura. Y el clima organizacional, en pocas palabras, podemos decir que viene a ser cómo uno se siente dentro de la organización. Para Hall en 1996, el clima organizacional es el conjunto de propiedades del ambiente local percibidas directa o indirectamente por los empleados y que influyen en la conducta de estos. Incluyen en el clima organizacional las relaciones con los compañeros, las relaciones entre el personal operativo y los jefes, el liderazgo y el estilo de liderazgo, la comunicación interna y externa y los espacios de trabajo. ¿Qué otra cosa? Condiciones de trabajo, motivación de la empresa, la política salarial, la imagen de la empresa en el exterior y la propia forma de estar y sentir de la persona y factores no relacionados con los puestos de trabajo. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de un buen clima organizacional? Si todos trabajamos contentos en esa organización, va a haber mayor rendimiento. Si hay mayor rendimiento, va a haber mayores beneficios para la empresa. Se favorece ese trabajo en equipo, el recurso humano permanece en la empresa, hay mayor satisfacción en el trabajo y hay mayor integración por parte de los trabajadores.
Por lo tanto, los trabajadores colaboran más y dan buenas ideas, se mejora la imagen de la empresa se adapta mejor a entornos competitivos y se enfrenta mejor a los cambios y se consiguen los resultados propuestos. Cuando ese clima organizacional es negativo, va a haber falta de motivación, va a haber baja productividad, mayor ausentismo laboral, falta de identificación por la empresa y los compañeros y por lo tanto vamos a tener una mala imagen. Finalmente decimos y tenemos organización y gerente. Organización, dos o más personas que trabajan juntas. El gerente es el que coordina. ¿Para qué? Para lograr metas y objetivos de la organización. Y en el plano operativo tenemos todos los trabajadores que tienen que estar capacitados, tienen que estar motivados y que conocen los objetivos y metas de la organización. ¿Alguna pregunta? Y con esto estaríamos dando por finalizada nuestra primera clase de nuestra primera semana de gerencia en salud. Ah, me faltaba algo. Se habla del desempeño gerencial, mide la eficacia y la eficiencia de un gerente, y el organizacional mide la eficiencia y eficacia de la organización. Eficiencia, uso de recursos, poco desperdicio. Eficacia, logro de objetivos y grandes logros. Decíamos, con eso estamos dando por finalizada nuestra primera clase de la primera semana.